Buenos días. Vamos a darle continuidad a esta temática que estábamos desarrollando, que tiene que ver con la metodología de diseño de controladores basada en el espacio de estados. En el video anterior quedamos en que en la obtención del modelo matemático en el espacio de estados, y lo hicimos a partir del modelo matemático en ecuaciones diferenciales que nosotros ya comúnmente conocemos. Hemos trabajado sobre una planta, que es un circuito de RLS en serie. En el caso del ejercicio que ustedes tienen propuesto para esta actividad, su planta es distinta. En el video anterior se explicó en dónde pueden encontrar ustedes una orientación de cómo obtener el modelo matemático de esa planta. Una orientación no. Dentro del material de estudio del curso aparece explicado en un OBI cómo se obtiene el modelo matemático de ese motor que se les está pidiendo en el ejercicio. Para el caso de este ejemplo, entonces estamos trabajando sobre un circuito de RLC. Si ustedes recuerdan, se obtuvimos nosotros estas ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Aplicando transformada de Laplace sobre esas ecuaciones diferenciales, podemos ir a la función de transferencia del sistema, ¿cierto? Recuerden que el modelo de ecuaciones diferenciales está en el dominio del tiempo y el modelo en la función de transferencia está en el dominio de la frecuencia. Entonces, basándonos en esos dos, digamos que en esa diferenciación, nosotros hemos podido diseñar controladores utilizando la función de transferencia, ¿cierto? Para diseñar, ubicando los polos, utilizando el lugar geométrico de las raíces, o haciendo la sintonización de los compensadores utilizando Bode, utilizando Zeigarnik-Nichols, ¿cierto? El criterio de Zeigarnik-Nichols y los diagramas de Bode. El método que vamos a hacer hoy es basado en el espacio de estados, y recuerden que, como está aquí escrito en esta diapositiva, tenemos ecuaciones diferenciales, tenemos función de transferencia y tenemos el modelo en el espacio de estados, pero ninguna de las tres está controlado aún, ¿cierto? O sea, tal cual como está la diapositiva aquí, solamente tenemos el modelo matemático de la planta. En la clase anterior, en el video, nosotros llegamos hasta el modelo en espacio de estados de la forma canónica controlable, tal cual como aparece aquí, ¿cierto? Recordemos que la forma canónica controlable está relacionada directamente con los coeficientes de la función de transferencia. Esto lo hicimos nosotros para una resistencia de valor 2, una capacitancia de valor 2 y una inductancia de valor 5. Así tal cual, compilamos MATLAB y obtuvimos entonces esta función de transferencia, y si ustedes observan, menos 0.1 está aquí, ¿cierto? Menos 0.4 está aquí, es decir, que los coeficientes de la función de transferencia o del denominador de la función de transferencia o de la ecuación característica del sistema, ¿cierto? Aparecen acá en la primera fila de la matriz de estados A, ¿cierto? Hasta ahí ningún problema, esto lo hicimos desde la clase anterior o desde el video anterior más bien. Lo que vamos a hacer ahorita entonces es involucrar este vector de realimentación de estados. Recordemos que el objetivo de todo esto es llegar a que nuestra ley de control o que nuestra señal de control U debe ser igual a menos K por X. Eso lo vemos aquí de forma inmediata en este diagrama de bloques, ¿verdad? X viene por aquí, lo multiplicamos por K, aquí hay un menos, entonces por lo tanto U va a ser igual a menos K por X, entendiendo que este sistema no tiene una señal de referencia aún, ¿cierto? Es decir, que este es un sistema autorregulado y que no está diseñado para el seguimiento de una referencia. Ese es un problema que vamos a tener que resolver más adelante, pero por el momento nos vamos a enfocar simplemente en el cálculo de eh, esta variable de realimentación o de este vector de realimentación. ¿Listo? Entonces, si nosotros recordamos, en la clase anterior, en el video anterior, dijimos que x punto, que era mi vector de variables de estado, ¿cierto? Era igual a mi matriz de estados A, aquí lo podemos ir viendo, x punto es igual a A por x de t, ¿cierto? Sumado B por U, ¿cierto? Pero en este caso lo que hice fue reemplazar U de una vez por mi ley de control, ¿cierto? Observen ustedes que aquí antes debería aparecerme
una ecuación de esta forma, A por X de T más B por U. Esta era digamos, mi señal original. Perdónenme que aquí me quedó, bueno, se entiende que es X función de T. Lo que hicimos fue simplemente reemplazar U de T por la ley de control que estamos definiendo y posteriormente obtenemos entonces esta expresión de aquí, factorizamos X de T y obtenemos una nueva matriz, ¿cierto? Si nosotros quisiéramos hacer nuestro nuevo modelo, entonces en diagramitas de bloque, esta nueva matriz la vamos a llamar A', ¿cierto? Y me va a quedar que X punto va a ser simplemente igual a A' por X de T. Pero ya nosotros sabemos que A' es A menos B por K. Miren que aquí K es un vector desconocido. O sea, K nosotros aún no sabemos qué elementos tiene K, pero seguramente va a ser un valor, un vector fila, ¿cierto? Porque recordemos que X es un vector columna y U debe ser un valor constante o un escalar, ¿cierto? Por lo tanto, cuando yo multiplique B por K, ¿cierto? Eso me va a dar un escalar, ¿sí? Un solo valor escalar que va a estar entrando por acá. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cómo puedo utilizar yo este modelo matemático para ubicar los polos deseados? Recuerden que todo esto siempre lo hemos hecho basándonos en que nosotros tenemos unos criterios de diseño, ¿cierto? Entonces, en este caso, el ejercicio nos da unos criterios de diseño y nosotros debemos encontrar un valor K o unos valores de K tales que obedezcan a esos criterios de diseño. Por lo tanto, volvemos a trabajar sobre el polinomio característico deseado. Recuerdan ustedes que cuando hacíamos el lugar geométrico de las raíces, utilizábamos estos criterios de diseño, el tiempo de estabilización, el overshoot o el valor de sobrepaso máximo, el error de estado estacionario. Utilizamos estos criterios de diseño para calcular nuestro polinomio deseado. Miren que aquí está, simplemente tengo que calcular el parámetro zeta, el parámetro omega n, que ya esos parámetros nosotros ya tenemos o ya hay una claridad sobre cómo obtener esto, ¿cierto? A partir de este modelo matemático en espacio de estados, yo tengo puedo obtener también una ecuación característica. Mírenla, acá arriba está, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo utilizo un A' que no conozco, y no lo conozco porque sencillamente no conozco K, ¿cierto? Entonces, observen ustedes que K está involucrado aquí. Conozco A y B, pero K es un vector fila que tiene estos dos valores sin conocerse, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar primero A conocido, B conocido y K desconocido para encontrar el polinomio característico. Y lo que vamos a hacer al final es igualar este polinomio característico de este modelo con el polinomio deseado, ¿cierto? Y de esa forma obtener nuestros valores de K1 y de K2, que serían al final mi vector de realimentación o lo que yo deseo encontrar, ¿cierto? Entonces, aquí rápidamente vamos a tratar de hacer lo que estamos diciendo. Recuerden ustedes que estamos calculando los polos deseados con estas características que nos dio el ejercicio, ¿cierto? Nos dice que un tiempo de establecimiento menor al 1.5 segundos, un overshoot igual al 8%, o bueno, o por ahí, o menor que el 8%, generalmente se pide un valor menor, y un error de estado estacionario menor al 2%. ¿Listo? Entonces, en este caso, observen ustedes que lo que vamos a utilizar son precisamente estos valores, aunque bueno, aquí yo coloqué un overshoot del 7, ¿sí? O un sobrepaso máximo del 7%. Entonces, ¿qué hicimos con eso? Obtuvimos el valor de zeta, ¿sí? Y obtuvimos el valor de omega n, utilizando un tiempo de establecimiento, aquí creo que lo olvidé, de 1.5 segundos. Entonces, si ustedes colocan esos valores en la calculadora, nos va a dar que el valor de zeta va a ser 0.6461 y el valor de omega n va a ser 4.74. Recordemos que esto está en radianes por segundo, ¿cierto? Y esos valores los reemplazamos entonces en la ecuación del polinomio deseado, que está aquí, ¿sí? El polinomio característico deseado, y obtenemos este polinomio. Ese es el primer paso. Entonces, obtener este polinomio deseado, ¿sí? Y ahora vamos a obtener el polinomio
que tenemos del modelo matemático que ya está aquí planteado, en donde K son nuestras incógnitas. ¿Cierto? Entonces este primer método es un método bastante analítico. Vamos a ver que en MATLAB, perdón, vamos a ver que en MATLAB se reduce a una sola línea de código, pero entonces en este caso simplemente lo que vamos a hacer es utilizar la matriz A de la forma canónica controlable. Ojo, esto es importante, tenemos que hacerlo primero con la forma canónica controlable. Ahora recordemos, si usted no sabe qué es la forma canónica controlable, entonces por favor diríjase al primer video, ¿cierto? En donde se explica qué es la forma canónica controlable y cómo determinarla. Entonces tenemos la matriz A, tenemos el vector B y tenemos el vector K, en donde obviamente no conocemos nada. Estas son nuestras incógnitas y es lo que queremos hallar. Entonces, recordemos que la forma del polinomio característico es el determinante de S por I, recordemos que I es la matriz de identidad, menos A', y recordemos que A' es A menos B por K. Entonces vamos a comenzar por hallar A menos B por K. ¿Listo? Entonces A menos B por K, mire que aquí la tenemos. Entonces simplemente colocamos que A', ¿cierto? Es A menos B por K, pero B por K es esto de aquí. ¿Cómo hacemos para saber qué es esto de aquí? Pues simplemente multiplicamos este vector columna por este vector fila y me va a quedar que es 1 por K1, aquí está, 1 por K2, aquí está, 0 por K1, aquí está, y 0 por K2, aquí está, ¿cierto? Entonces simplemente cuando hagamos la resta de esto, nos va a dar que A' va a ser menos 0.4 menos K1, aquí está, ese es mi primer elemento de la matriz, menos 0.1 menos K2, aquí está, este es el segundo elemento de la matriz, vamos a cambiar esto más bien por el láser, ¿cierto? 1 menos 0, recuerden que la resta es elemento a elemento, entonces menos 0.4 menos K1, menos 0.1 menos K2, aquí está, 1 menos 0 y 0 menos 0. Entonces, esta matriz que está acá es mi matriz A', ¿cierto? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a calcular S por la identidad. Recuerden que la identidad debe ser del tamaño de A, es decir, que si no recuerdan que es una matriz identidad, recuerden que la matriz identidad es una matriz cuya diagonal principal son unos y el resto de los elementos es 0. Entonces, esos conceptos básicos de álgebra lineal, pues ya se supone nosotros los debemos tener claros. Entonces, vamos a hacer la resta de S por la identidad menos A'. Entonces, ¿qué me queda? Otra vez elemento a elemento. S menos todo esto, y S menos todo esto, pues este menos hace que estos dos menos cambien y me queda esto de acá. Luego viene 0 menos todo esto. Entonces, 0 menos todo esto, nuevamente eso me va a quedar positivo. Luego viene 0 menos 1, ahí está, 0 menos 1. Y luego viene S menos 0, que me queda la S de aquí. Cuando tengo ya S por I menos A', que es esta de acá, entonces lo que debo hacer es calcular el determinante de esa matriz. Nuevamente, si no recordamos cómo calcular un determinante de una matriz de 2 por 2, es bastante sencillo. Eso sí me voy a tener aquí de pronto a explicarlo un poquitico. Entonces, si tenemos una matriz A que tiene esta forma, A por B por C por D, el determinante, bueno, no voy a utilizar A, vamos a utilizar otra letra aquí. De hecho, lo voy a cambiar para no confundirnos con la matriz de estados que tenemos ahí. Vamos a suponer que es una matriz T cualquiera. Entonces, esta matriz T cualquiera, si queremos hallar el determinante de esa matriz T, entonces vamos a tener que multiplicar la diagonal principal, A por D, y le vamos a restar el producto de la diagonal secundaria, C por B, que de hecho eso es lo que hicimos aquí. Entonces, vamos a calcular el determinante de S por I menos A' sería todo esto por S, acá está, S por S más 0.4 más K por 1, menos punto. Recuerden que este menos es de fórmula y este menos es del valor. Entonces, este menos por este menos me va a quedar más 0.1 por K2, que sería 0.1 más K2, perdón, por 1. Eso está aquí. Y miren ustedes que aquí simplemente lo que estamos viendo nosotros es que si hago un poquitico de álgebra, voy a obtener que esto me va a dar S cuadrado más 0.4 por 0.4 más K1 por S más 0.1 más K2, ¿cierto? El método dice que este de aquí es mi polinomio característico en espacio de estados, ¿cierto? Polinomio característico
en el espacio de estados. Y este de aquí es el polinomio deseado, ¿cierto? Entonces miren ustedes que simplemente basta con que comparemos los coeficientes que acompañan a S y el coeficiente libre para poder obtener el valor de K1 y el valor de K2. Es decir, que si ustedes igualan 0.4 más K1, vamos a hacerlo por aquí, 0.4 más K1, perdón un segundito, vamos a borrar aquí. Si hacemos la igualación de los coeficientes, ahí vamos a obtener de una vez el valor de K1 y el valor de K2. Entonces, ¿cómo hicimos eso? Simplemente 0.4 más K1, que es lo que acompaña a la S en el polinomio característico en el espacio de estados, lo igualamos con lo que acompaña a la S en el polinomio deseado. Entonces, eso me va a quedar 5.333333. Por tanto, K1 debería ser igual a lo que obtuvimos aquí. 4.939393, 4.93333. Lo mismo hacemos para el caso del término independiente. Entonces me va a quedar 0.1 más K2 tiene que ser igual a 17.0358. ¿Cierto? Y si despejamos K2, entonces nos va a dar que eso es igual a 16.9358. ¿Listo? Entonces, miren ustedes que obtuvimos K1 y obtuvimos K2, que son los términos del vector de realimentación, ¿cierto? Si nos vamos a ir directamente al MATLAB, permítanme aquí. Si nos vamos a ir directamente al MATLAB, entonces en MATLAB, ¿qué tenemos? Tenemos el modelo original, ¿cierto? Ya esta parte del código la habíamos estudiado la vez pasada. Este es mi modelo original. Luego obtenemos una función de transferencia a partir de ese modelo original y volvemos al espacio de estados para obtener la forma canónica controlable, ¿cierto? Para obtener la forma canónica controlable, que son las matrices que yo denominé A sub C, B sub C, C sub C y D sub C, ¿cierto? Donde el sub C indica que es la forma canónica controlable, ¿sí? Por aquí incluimos los criterios de diseño, incluimos el tiempo de establecimiento, incluimos el overshoot, calculamos zeta, calculamos omega n y calculamos mi función de transferencia deseada, aquí está, y mi polinomio característico deseado o mi denominador deseado, que aquí está. Ambos los tenemos aquí ya calculados, ¿cierto? ¿Por qué es necesario hacer eso? Pues porque vamos simplemente a buscar mi vector de realimentación K. Entonces observen ustedes que toda la matemática que hicimos hasta aquí, yo denominé a K1 como, digamos, como mi vector K, pero utilizando el comando place. Hay dos formas de hacerlo. Uno es utilizando el comando place, otro es utilizando el comando acker. Ya vamos a ver cuál es la matemática detrás de acker. El comando place utiliza la matemática o la analítica que acabamos de estudiar aquí, ¿cierto? Es decir, que lo hace, digamos que basándose en este método. Ambos comandos me deben llegar al mismo vector K, ¿cierto? Entonces, si yo si yo corro, digamos, los pedacitos de código, ¿cierto? Entonces vamos a ir a correr cada uno de esos pedacitos de código que aparece ahí, perdón, se me fue toda la compilada. Bueno, vamos a estudiarlo parte por parte. ¿Listo? Cuando llegamos hasta aquí, a esta primera parte, el valor de K1 se calcula utilizando el comando place. Entonces vamos a ver acá, donde aparece K1, K1. Tienen ustedes que K1, pues vámonos nuevamente, K1 es igual a 4.93333 y a 16.9358, es decir, que corresponden con los valores que nosotros hacemos aquí analíticamente. Lo que pasa es que en MATLAB nos ahorramos todo esto, simplemente decimos el comando place. ¿Y qué le pasamos al comando place? Miren que al comando place le pasamos nada más la matriz A, la matriz B y los polos deseados. ¿Cierto? Tenemos que indicarle cuáles son los polos deseados para que él pueda calcular K1, el vector de realimentación. Lo mismo hacemos con el comando acker. Con el comando acker, yo lo guardé, el resultado del comando acker lo guardé en K2. Observen ustedes, aquí está. En K2 tenemos esto. Da exactamente lo mismo, pero la fórmula de Ackermann es distinta a todo esto que estudiamos aquí. ¿Cómo se calcula? Pues simplemente, vamos a verlo aquí.
De nuevo, partimos de los polos deseados y del polinomio deseado. Entonces aquí lo tenemos, nuestro polinomio deseado, ¿cierto? La fórmula de Ackermann dice que el vector de realimentación K va a ser igual simplemente a un vector fila que tiene todos los elementos en cero, excepto el último, ¿cierto? Entonces esto me va a quedar 0, 0, 0, 0, dependiendo del orden del sistema. En este caso, como es un sistema de orden 2, me va a quedar 0 y 1, ¿cierto? Todo eso multiplicado por la matriz de controlabilidad invertida, o por la inversa de la matriz de controlabilidad, ya vamos a recordar cómo se calcula controlabilidad, ¿cierto? Y todo eso multiplicado por una matriz que se denominó phi sub A, phi evaluado en A. Para efectos de esto, phi es una matriz que está representada por el polinomio característico, ¿cierto? Pero en donde aparece la S, simplemente reemplazamos la matriz A, ¿cierto? Entonces, por eso lo hemos llamado phi evaluado en A, ¿cierto? Entonces, miren ustedes que aquí estamos utilizando la ecuación característica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? De primero, lo que vamos a hacer es calcular la matriz de controlabilidad, que si ustedes recuerdan, se calcula utilizando el par de las matrices B y A. ¿Cómo? Pues utilizamos B inicialmente como primera columna de la matriz, aquí está. Luego la segunda columna va a ser A por B, el producto de A por B. ¿Cuál A y cuál B? Pues la que estamos utilizando de la forma canónica controlable, ¿no? Estas. Recuerden que esta es A sub C, B sub C, C sub C, son las controlables, no las originales. Entonces, primera fila B, segunda fila B por A, ¿cierto? Lo que pasa es que aquí lo tengo expresado, ¿no? Primera fila B, segunda fila A por B, ¿cierto? Y no necesito más porque recuerden que pues mi sistema es de 2 por 2, entonces eso me va a dar una matriz de controlabilidad que está aquí, ¿cierto? Esta es mi matriz C. Ahora, recuerden que no necesito la matriz de controlabilidad, sino su inversa. Entonces, más adelante vamos a ver en el MATLAB que uno puede calcular la inversa de esa matriz de una forma muy simple, ¿sí? Simplemente con un comando invertir, simplemente inversa, con el comando in. Eso me da C a la menos 1. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcular la matriz phi sub A. Phi sub A, para phi sub A utilizo entonces mi polinomio deseado, que es este, y entonces en donde aparece la S vamos a sustituir la matriz A. Observen ustedes, phi sub A, S cuadrado, entonces va a ser A al cuadrado, más 5.33, que es el coeficiente que aparece aquí, por S, y S va a ser A, ¿cierto? Aquí está, ¿sí? Más 17.030358 por la identidad. Obviamente nos toca multiplicarlo por la identidad porque esto me va a quedar suma de matrices y recordemos que yo no puedo sumar matrices con un escalar, por lo tanto me toca convertir este escalar a matriz, ¿cierto? Y para convertirlo a matriz lo multiplico por la identidad. Entonces, en ese orden de ideas, la matriz resultante va a ser 14.9624 menos 0.4933, 4.93. Esta es mi matriz resultante phi sub A, ¿cierto? Phi evaluado en A. Ahora, ¿qué me dice la fórmula de Ackermann? La fórmula de Ackermann simplemente me dice, recordemos, que Ka va a ser igual a un vector todo con ceros excepto el último número, pero del orden necesario, o sea, en este caso sería 0 y 1, a la inversa de la matriz de controlabilidad, que la voy a representar como mi matriz de controlabilidad a la menos 1, por el vector phi sub A o la matriz phi sub A, que aquí está, que ya la había determinado. Cuando yo hago todos estos cálculos, esto por esto y esto por esto, voy a obtener mi vector de realimentación K, ¿cierto? En el MATLAB, entonces yo lo hice de dos formas. La primera fue utilizando Ackermann. Simplemente utilicé la palabra o el comando Acker, y el comando Acker necesita que yo le pase A sub C, B sub C y los polos. Es solamente una línea de código. Una línea de código y él me dice cuál es K. ¿Cierto? En este caso yo le puse aquí K sub 2.
Y también lo hice, encontré K utilizando la fórmula de Ackermann, pero no utilizando esta palabrita, sino calculando todos los elementos. Entonces, lo primero que hice fue calcular esta matriz con, que ustedes la observan, es la matriz de controlabilidad, ¿cierto? Definí un K sub n, lo estoy definiendo con coeficientes para que no se me confunda con las otras Ks y demás, ¿cierto? Definí phi, miren ustedes que aquí está phi, es evaluar a en el polinomio deseado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo quedó? A al cuadrado, o sea, A controlable al cuadrado, A sub C al cuadrado, más en el polinomio, recuerden que el polinomio deseado lo guardé en D sub D, ¿cierto? Entonces, el segundo elemento de D sub D, que es este, ¿cierto? Que me multiplique A, aquí está, D sub D2 por A, más la identidad, ¿cierto? Por D sub D3 o D sub D3 por la identidad, ¿cierto? Si hacemos eso, tenemos phi, ¿sí? Entonces tenemos una matriz phi, que ahorita la vamos a ver. Luego calculamos K sub 3 o nuestro K utilizando la fórmula de Ackermann, que es K sub n, este primer elemento, por la inversa de la controlabilidad por el vector phi, ¿cierto? Esto de aquí es la fórmula de Ackermann. Y noten ustedes que simplemente con eso, pues ya tenemos K sub 3, que viene y nos da exactamente lo mismo. Miren que aquí tenemos la matriz de controlabilidad, 1 menos 0.4, 0 y 1. Esa la tenemos acá, 1 menos 0.4, 0 y 1. Tenemos la matriz phi ya evaluada en A. Entonces, esta matriz phi ya evaluada en A, mire que nos dio exactamente lo mismo. 14.9624 menos 0.4933, ahí está, 4.933 y 16.9358, ahí está. Y tenemos el valor de Ackermann calculado sin el comando en MATLAB, sino usando pues la fórmula. ¿Listo? Ahí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Simplemente lo que vamos a hacer es tratar de representar o tratar de controlar nuestro sistema, pero tenemos un problema que es el que está apareciendo aquí en la pantalla. Ese problema es que si yo grafico mi respuesta deseada es esta, un error de estado estable pequeño o menor que el 2%, ¿cierto? Un tiempo de establecimiento menor del 1.5, ¿cierto? Y un overshoot del 7% o de menos del 7%, ¿cierto? Pero miren ustedes que cuando hacemos todo eso, cuando corremos, este se supone que es mi sistema controlado ya, ¿cierto? Miren que la primera figura que yo grafico es el RLC, el circuito de RLC, pero realimentado, sin ningún tipo de control. Y arranco yo, calculo mi modelo original, calculo la función de transferencia a partir de ese modelo original y hago la respuesta al escalón unitario, ¿cierto? La respuesta al step. Esa es aquí me doy cuenta que el sistema necesita ser controlado porque no hay un seguimiento, ¿cierto? De la referencia, que la referencia era 1, o bueno, en este caso de la entrada, que es 1, y que era un sistema demasiado lento, ¿no? Miren que se estabilizaba por acá en 20 y pico de segundos, ¿cierto? Entonces, tenemos que controlarlo. Lo que hago de segundo, o la segunda gráfica, ¿cierto? Es la respuesta deseada. Entonces, ¿cómo obtengo la respuesta deseada? Pues simplemente calculo el polinomio característico deseado, ¿cierto? Calculo la función de transferencia deseada y simplemente le aplico la respuesta. El sistema debería darme así, ¿cierto? Miren que aquí está, tiene un overshoot. O sea, si vemos estas características, digamos que el pico es un pico que está presente en 1. A ver, veamos los valores. Ok, no quieren salir los valores, pero, mire, 1.07, o sea que es un overshoot del 7%, como lo diseñamos, ¿cierto? Y que el tiempo de establecimiento, vamos a ver si aparece aquí. Miren ustedes que el tiempo de establecimiento está cercano a los 1.5 segundos, que fue el otro criterio de diseño que utilizamos,
¿verdad? Es decir, que así debería ser mi respuesta deseada. ¿Cómo me está dando? Tal cual. Miren que se parecen mucho. Si volvemos aquí, esto es demasiado parecido, son idénticas, por no decirlo de otra forma, pero el problema es que el valor final en la una está siguiendo el 1 de la entrada, pero el valor final en la otra es de 0.00587, es decir, que hay un error de estado estacionario gigantesco, ¿sí? Tenemos el mismo comportamiento dinámico, la misma rapidez, el mismo overshoot, pero hay un error de estado estacionario muy, muy grande, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer digamos que para resolver ese problema? Pues simplemente aplicar el criterio del valor final, que es un problema que ya nosotros hemos resuelto muchas veces. Es un problema momentáneo para resolver el seguimiento de una referencia. Observen ustedes que aquí tenemos el mismo sistema, pero ahora ya agregué una referencia. Y el objetivo de esto es encontrar este valor de H, ¿cierto? Ya tenemos todo lo demás. Tenemos calculado el valor de K, el valor de la matriz A', ¿cierto? Eso ya lo tenemos. Pero lo que vamos a hacer ahora, entonces, es encontrar un valor para este precompensador. Este precompensador que aparece aquí es un precompensador escalar y la única función de ese precompensador va a corregir, ¿cierto?, el error de estado estable, porque la dinámica del sistema no la corrige nuestra matriz de realimentación K, ¿cierto? Entonces, simplemente lo que vamos a hacer ahora es comparar. Obsérvense que en el caso anterior el valor final era 0.0587, ¿cierto? Pero debía ser 1. Entonces, si nosotros calculamos 1 dividido 0.0587, eso nos va a dar una ganancia de 170.3578. Si nosotros colocamos esta ganancia aquí, con eso compensamos el error de estado estacionario, ¿cierto? Entonces miren ustedes que lo único que hicimos en MATLAB, anterior a esto, perdón, precisamente eso. Entonces ya tenemos nuestro vector de realimentación K con cualquiera de los métodos que aparecen por ahí, y al final simplemente lo que hacemos es que calculamos una variable K sub D, ¿cierto? Utilizando el teorema del valor final. Eso es cuando S es igual a 0, o sea, simplemente la ganancia de DC de mi sistema controlado. El sistema controlado que va hasta el momento que yo lo calculé utilizando K1, ¿cierto? K1, que es lo que el que calculamos utilizando el comando place, pero pudo haber sido K2 o pudo haber sido K3, cualquiera de los dos, ¿cierto? De los otros tres es válido porque es el mismo vector, ¿cierto? Entonces simplemente me voy aquí y calculo esa ganancia que me va a dar ¿cuánto? Esto me va a dar 0.0, lo que nos dio acá, 0.00587, ¿cierto? Si voy aquí al workspace, K sub D, vamos a buscarlo por acá arriba. No aparecen todas. Voy a correrlo nuevamente a ver si me aparecen todas las variables. Ok, ahí ya generó las gráficas. También generó aquí esto y las variables. Bueno, no las quiere tomar. Entonces vamos simplemente a escribir aquí K sub D, miren ustedes lo que nos arroja. Nos dice que es K sub D 0.0059, o sea que sí la tiene almacenada por ahí en algún lado. Es esta. Y si calculo H, o si le pregunto por H, ¿cierto? Entonces también me va a decir que seguramente H tiene un valor deseado, 170.3577, que es el valor que nosotros aproximadamente habíamos determinado acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos a utilizar ese valor de H, ¿cierto? Y lo vamos a reemplazar para obtener nuestro sistema compensado. Ese valor de H al final lo único que nos va a afectar es el valor del vector B. Entonces yo coloco una nueva matriz B, ¿cierto? Que recuerden que es mi matriz de entrada, que la voy a calcular como H por B sub C, o sea, H por B, ¿cierto? Cuando calcule eso, nuevamente, pues mi sistema ahora sí ya va a estar compensado, entonces genero mi función de transferencia a partir de las matrices A sub prima, B sub prima,
la C controlada que no la tocamos y D sub C que sigue siendo 0. Y miren ustedes que al final, el sistema controlado final, o sea, el último step que yo hago, simplemente obtengo ahora sí el sistema compensado, que se parece o que es idéntico a la respuesta deseada. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, esto es lo que se espera de la actividad, llegar hasta poder obtener el controlador como debería ser, ¿cierto? Con su error de estado estacionario compensado. En la clase anterior vimos que nosotros podíamos utilizar Simulink, ¿cierto? Para modelar esto. Entonces noten ustedes, vamos a abrir aquí rápidamente el Simulink. A ver, vamos a ver. Aquí tengo mi modelo realimentado, ¿cierto? Entonces permítanme un segundo que abra. Y ese modelo realimentado lo estoy alimentando con las matrices que ya obtuve. Entonces observen ustedes, por favor, lo siguiente. Entonces, miren que ya tengo el modelo completo. El modelo completo, aquí me faltó cambiarle de pronto aquí, esta es mi matriz H o mi precompensador, ¿cierto? Para poder seguir el escalón unitario. Esta es mi matriz de entrada B, pero si ustedes observan adentro, yo la puse aquí como B, pero adentro tengo es a la B del sistema en la forma canónica controlable, sea B sub C, ¿cierto? Por acá tengo también D sub C, ¿cierto? Esto es forma canónica controlable. Aquí tenemos A sub C, ¿cierto? Y aquí tenemos uno de los vectores de ganancia K, cualquiera. En este caso utilicé K1, pero puedo utilizar K1, K2 o K3 porque son lo mismo, ¿verdad? Recuerden que son los mismos valores. Entonces, en este caso, acabo de montarle K sub 3. Aquí está mi matriz C de salida, que ya lo tenemos, y simplemente vamos a observar cómo se comporta. Aquí tengo 25 segundos de simulación. Esto es demasiado porque recuerden que el sistema ya lo controlamos y al controlarlo significa que ya debe estar respondiendo en menos de 1.5 segundos, ¿cierto? Entonces tenemos un escalón unitario. Se supone que debemos poder seguir ese escalón unitario. Entonces, observemos aquí. Esta es la respuesta. A ver, ¿cómo es que se ajusta esto? Ah, sí, listo. Entonces, esta es mi señal de respuesta. Observen ustedes que tenemos una señal que ya va a un overshoot del 0.7% y que se estabiliza o que pretende o que tal vez se estabilice en menos de 1.5 segundos, ¿cierto? Entonces, es una respuesta similar, o por no decir igual, a la que estamos obteniendo en el MATLAB, ¿verdad? En el Simulink obtenemos eso y en el MATLAB obtenemos esta de aquí. Miren que son respuestas igualitas. La única diferencia es que aquí estoy, digamos que llegando hasta 2 segundos. Si yo me voy al Simulink nuevamente y lo pongo en 2 segundos, seguramente las gráficas se van a aparecer. Perdón, volví, lo puse en 3. Seguramente las gráficas se van a aparecer un poco más. Entonces compilamos el Simulink. Recuerden que mi Simulink está alimentado de allá y si comparamos esta gráfica, vamos a tratar de compararla las dos a ver si soy capaz. Si comparamos esta gráfica con esta otra de acá, nos vamos a dar cuenta que son básicamente la misma, ¿no? Que las dos son muy parecidas, ¿sí? Son dos gráficas que son supremamente parecidas. Bueno, creo que ahí se podría observar mejor, es decir, que es el mismo sistema, ¿listo? Entonces, cualquiera que sea la forma de representación que ustedes encuentren para esto, debería darnos el mismo resultado, ¿listo? Espero que esto haya sido lo suficientemente claro para que ustedes puedan enfrentar la actividad que tienen presente. Les agradezco mucho su atención y cualquier duda o inquietud a través del foro de la actividad. Muy amables.